Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad nuevamente para escuchar una porción más de la palabra de nuestro Señor. Saben, hermanos y amigos, que aún en el mundo aún quedan algunas monarquías absolutas, ¿verdad? En cuanto a los reyes, ¿verdad? En el camino veníamos hablando un poquito ahí brevemente con Sergio, ¿verdad? Y recordando que pues los reyes son la máxima autoridad, ¿verdad? En aquel lugar en donde todavía lo hay. Quizás ya no es tan común, por supuesto, hoy en día en el mundo, pero aún parece ser, ¿verdad? Que hay algunos reinos así, algunas naciones de esa manera, que tienen reyes en donde lo que él dice es la máxima autoridad, ¿sí? Nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprenderá quizás que todavía existe, pero en años atrás era lo más normal del mundo, podemos decir. Era algo muy común, todas las naciones tenían su rey y era la manera en que ¿verdad? Todo se regía o la ley de aquel territorio, ¿verdad? Muchas veces pues o leemos libros o vemos por ahí películas, ¿verdad? De reinos, de reyes, ¿verdad? Y nos da una cierta idea cómo funcionaban las cosas anteriormente, ¿verdad? Pero aún en las escrituras ustedes saben que habla de reyes. La manera en que ellos se dirigían, cómo había algunos reyes que eran muy malos. Hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que había reyes muy buenos. Reyes que hacían la voluntad de Dios, ¿verdad? Que hacían bien al pueblo. Y otros, pues, todo lo contrario, ¿verdad? Vamos a estar meditando, pues, así como una introducción un poco en cuanto a los reyes. Y quisiera que me acompañaran, pues, a Lucas en el capítulo 14. Vamos a leer el versículo 31 y 32 por ahorita. Lucas 14, 31 y 32 nos dice de esta manera. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues funcionaban las cosas. Igual, ¿verdad? Aunque había reyes, pues cada rey tenía su ejército, tenía sus hombres, sus armas, ¿verdad? Y por supuesto que se enfrentaban, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos mucho sobre los reyes, ¿verdad? Cómo había guerras y cómo pues perdían muchos hombres en ocasiones, ¿verdad? Y bueno, pues el pueblo de Dios aún, ¿verdad? Iba a aquellas guerras también. Y Dios les bendecía si estaban bien ante Dios, ¿verdad? Así que esto es algo común y esto es algo verdadero. No son solamente historias, cuentos, ¿verdad? Fantasías. No, esto existía en verdad. Y tenía que ser sabio, inteligente aquel rey. ¿Cómo, verdad? Si iba a ir en una guerra con 10,000, pero veía que el otro rey allá que venía en contra de él tenía lo doble del ejército. Imagínense, el doble de los hombres armados, ¿verdad? Pues seguramente iba a ser una batalla que perdería este rey, ¿verdad? Con menos hombres. Bueno, no vamos a entrar, ¿verdad? En cuanto al pueblo de Dios, porque Dios los bendecía y a veces ni el pueblo de Dios ni siquiera tenía que pelear. Dios peleaba por ellos, ¿verdad? Pero en cuanto a las demás naciones, esto era lo común, ¿verdad? Aquí nuestro Señor Jesús nos está diciendo esto. Lo que acabamos de leer son palabras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que tenía que ser sabio, tenía que ser inteligente, ¿verdad? Y cuando todavía estaban lejos, dice, porque de otra manera ya aquí estando sobre ellos, pues ya iba a haber lucha, ya no había nada que se podía hacer. No, vamos a ir en pláticas mejor, ¿verdad? ¿Qué podemos llegar? ¿A qué acuerdo podemos llegar? ¿Sí?
Entonces todo esto es bastante interesante, por supuesto, saber que aquel rey, el otro rey que venía con más poder, ese era el que estaba en la posición de poder precisamente sobre este otro rey, ¿verdad? El rey más poderoso, pues, es el que está en control sobre los demás reyes. Nuevamente en el Antiguo Testamento vemos historias, ¿verdad? Que había reinos en que se temían y temían mucho aquellos reinos porque eran hombres muy fuertes, ¿verdad? Y tenían una ciudad pues fortalecida, bardeada, ¿verdad? Amurallada. Y hombres de guerra, nos habla de algunas naciones, ¿verdad? Y había aquel temor hasta para ciertos pueblos o ciertos reyes, ¿verdad? Pues ese rey, podemos decir, en ese momento tiene el control sobre los demás, ¿verdad? Aún los reyes, pues están en poder de su propia nación y bajo su propia ley. Lo que decía ese rey, eso era lo que se hacía. Y es precisamente lo que el profeta decía al pueblo de Dios cuando la primera ocasión ellos pidieron un rey. Hace tiempo hablamos, ¿verdad? En el tiempo de los jueces todavía no había rey en el pueblo de Dios, sino que Dios había puesto jueces que juzgaran al pueblo. Y Dios era el que los dirigía, ¿sí? Dios realmente era su Dios, su dirigente. Él les daba la ley que deberían de seguir, ¿verdad? Pero el pueblo se rebeló, quizás se cansó de eso. Más bien dice ahí que querían ser como las demás naciones, ¿recuerdan? Y el profeta les decía, porque Dios les dijo que les hizo ver, mira, este rey les va a tomar a sus hijos y los va a poner a trabajar y va a tomar tus tierras y va a ponerte cuotas o taxas y todo para él y sus hombres. ¿Eso es lo que quieren ustedes? Y el pueblo dijo, sí. Bueno, pues Dios les dijo, déjalos. No te han desechado a ti, le dijo al profeta, me han desechado a mí, ¿verdad? O sea, ya no quieren que Dios los dirigiera completamente. Así que Dios les permitió pues que tuvieran un rey. Desde ahí en adelante, ¿verdad? El pueblo de Dios tuvo aquellos reyes y tenían la autoridad, la máxima autoridad ante el pueblo, y lo que ellos decían se hacía. Claro, guardando los mandamientos de Dios cuando eran fieles. ¿Qué pasaría o qué pasaba si alguno en el pueblo, ¿verdad?, donde había reyes, no respetaba al rey o sus mandamientos? Pues eran castigados, ¿verdad? Era algo serio. Era algo verdaderamente una ley que no se podía romper, ¿verdad? Era de mucho honor. Leyes muy fuertes, y si alguien pues no obedecía al rey, podía hasta perder la vida, ¿sí? Quiero tratar, ¿verdad?, de llevar a sus mentes a esta situación, cómo era verdaderamente ante los reyes, ¿verdad? Aquella importancia, la ley, donde lo que ellos decían, pues, era lo que se tenía que hacer. Nehemías, voy a invitar a que vayamos allá al Antiguo Testamento, por favor. Nehemías narra un claro ejemplo de temor hacia el rey Artajerjes. ¿Sí? Artajerjes no era un rey del pueblo de Dios, sino que habían sido llevados cautivos y estaba pues Nehemías sirviendo a otro rey en otra nación porque habían venido a vencerlos. Y ahí vemos, ¿verdad?, precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Vino otro rey con sus hombres poderosos y vencieron a otro reino, el reino de Dios, ¿verdad? Jerusalén o Israel. Y los llevaron presos a muchos. Bueno, pues aquí está un ejemplo. A uno de ellos que pusieron a trabajar.
porque a muchos de igual manera. Para el otro rey. ¿Sí? Bueno, pues sucedió un tiempo en que Nehemías se presentó con el rey. Él era su copero. ¿Sí? Era también común que a los reyes había personas que los querían matar. Entonces los reyes se rodeaban de personas que ellos confiaban, ¿verdad? Personas de confianza. Nehemías parece ser que Nehemías se había ganado su confianza, no siendo del pueblo de ese rey, sino de Israel. Como quiera, el rey lo había puesto en este lugar. Fíjense ustedes, es el que le daba su vino para tomar. Y ustedes sabrán que en muchas ocasiones los peligros venían precisamente a través del alimento. La comida o el vino, aquello que tomaran, en algunas ocasiones, ¿verdad?, ponían veneno en el alimento para matar a aquel rey. ¿Sí? ¿Y quién? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber, pues, quién me va a hacer aquello? Pensarían los reyes, ¿verdad? Así que lo que hacían era, pues, antes de que me des aquel vino, él tenía que tomar un poco. El que le servía tenía que tomar un poco para que se diera cuenta de que aquel vino no tenía nada, ¿verdad? De otra manera, pues ese que sirviéndole iba a morir también, ¿verdad? Así que tomaban, nada le pasaba, pues era para el rey. Este rey, pues, tenía su confianza en Nehemías. Y Nehemías entendía esta importancia. Era necesario que Nehemías siempre estuviera contento o de un buen parecer ante el rey. ¿Sí? Ante el rey Artajerjes. Porque nos podemos imaginar que si hay alguna trama, imaginándonos que Nehemías estaría tramando envenenarlo, pues quizás su semblante cambiaría, ¿verdad? Nervioso o algo, ¿verdad? Entonces siempre tenían que tener su buen semblante ante el rey, ¿verdad? Mostrarle aquella confianza. Pero bueno, nos dice en una ocasión, en el capítulo 2, versículo 1, nos narra lo que sucedió. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Sí? Bueno, la historia sigue, ¿verdad? Y es una historia en cuanto a que después Nehemías le hace la petición al rey. El rey le da una gran oportunidad a Nehemías de regresar a su pueblo, porque Nehemías le explica, sí, rey, mi tristeza es porque he escuchado, ¿verdad?, la condición en que está Jerusalén. Sus puertas tiradas del templo, todo destruido, ¿verdad? Siendo judío, pues Nehemías le dolía aquella situación, ¿verdad? Y había escuchado que eso era lo que había sucedido, quemado, ¿verdad? Habían saqueado, etc. Así que esto le dijo al rey, y el rey le dio la oportunidad de ir por un tiempo a encargarse a reconstruir aquel lugar. Y aún le dio madera y le dio mucho apoyo, ¿verdad? Mucha ayuda a Nehemías para que fuera a hacer aquello y ya no estuviera triste. ¿Sí? Vemos también como que en verdad Nehemías se había ganado el cariño, ¿verdad?, de este rey. Pero a lo que me quería basar, pues, en este momento es que aún estando solamente, ¿verdad?, no estando con una cara triste, así como estaba él, era pues de temor. ¿Sí? Porque dice al final del 2, entonces temí en gran manera. ¿Qué me va a decir el rey? Me irá
quizás a matar, no sé, ¿verdad? Pero él tuvo mucho temor por aquella situación y el rey lo notó en él, ¿verdad? Bueno, podemos pensar quizás esto verdaderamente, ¿verdad? Dios lo utilizó para que se reconstruyera aquel templo, ¿verdad? Pero esta era la situación pues con Nehemías, temiendo a aquel rey pues poderoso, cualquier rey que fuese, ¿verdad? No necesitaría mucho esfuerzo, ¿verdad? Para destruir a una sola persona, algún sirviente que fuera infiel a ese rey, ¿verdad? Así que seguramente sí, había mucho temor en cuanto a los reyes. En otras ocasiones, ¿verdad? Vemos cómo todos hablan a los reyes con mucho respeto, aún en el Nuevo Testamento. Aún en el Nuevo Testamento, por supuesto, vemos que cuando hablan a los reyes con mucha honra, aún los discípulos del Señor. Porque no era nada malo dar aquella honra al rey, porque así Dios lo manda. ¿No es cierto que hemos leído la enseñanza de Dios? Honrar al rey, porque es la autoridad. Y no hay autoridad que no ha sido puesta por Dios, nos dicen las Escrituras. Y lo hemos estudiado, ¿verdad? Así que aún en el Nuevo Testamento vemos a los discípulos hablando, ¿verdad? Rey, ¿verdad? Me da gusto estar ante ti porque eres una persona, ¿verdad? Que es justa, etcétera, ¿verdad? Y después ya presentaban su caso ante aquel rey. Pero vemos pues la honra, el tipo de honra y respeto y temor que tenían hacia el rey, ¿verdad? Bueno, pues el rey más débil debería de estar dispuesto a entregar todo para vivir, ¿sí? Este es otro punto que me gustaría meditar. Así que vemos aquellos dos reyes, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesús nos está diciendo, si un rey va de guerra contra otro con 10,000 hombres y ve venir al otro con 20,000, el doble de él, entonces mientras está lejos va a decir, espérate, ¿qué hacemos, verdad? Para estar de paz, para no pelear, porque pues la tienen de perder, ¿verdad? Así que el rey más débil, podemos decir, debe estar dispuesto a entregar todo para poder vivir. Que si aquel rey le dice, pues mira, si quieres paz conmigo, si no quieres ir a guerra en donde seguramente vas a morir, tú y tus hombres, pues me vas a dar tu tierra. O vas a poder vivir ahí, pero me vas a pagar impuestos ahora, etcétera. Yo no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Al saber que uno va a perder la vida, usted no estaría dispuesto a dar, ok, sí, está bien, aquí está todo mi dinero. O aquí está mi propiedad, ¿verdad? Está bien, pero vivimos, ¿verdad? Vamos a estar en paz con este rey. Ya no vamos a guerra. Y pienso que sí, ¿verdad? Estaríamos dispuestos a dar lo que sea, con tal de estar en paz con aquel otro rey más poderoso, ¿verdad? Bueno, pues Lucas 14:32, donde leíamos hace unos momentos, dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, ¿verdad? Entonces es lo que estábamos meditando ahorita. Mientras está lejos, ¿sí? Si no puede, si ve que no puede contra aquel enemigo, hay un dicho, ¿verdad? Hay un dicho que hay en el mundo, no en las Escrituras, entre los hombres, ¿verdad? Se dice, si no puedes contra el enemigo, únete a él, ¿verdad? Si no lo puedes vencer, únete a él, algo así. Quizás no lo estoy diciendo exactamente cómo va, pero si no puedes contra el enemigo, pues únete a él mejor, ¿verdad? Porque si no, te va a quitar la vida, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Quizás no los dichos del hombre, ¿verdad? No en todo lo podemos aplicar, por supuesto, ¿verdad? Primeramente nos rendimos a nuestro Dios. Pero esa es la condición, ¿verdad? Que el rey, aquel hombre que está en autoridad, pues puede decirnos qué es lo que tenemos que darle
¿Qué es lo que tenemos que entregar de nuestra vida para que no nos quite la vida? Y nos deje, pues, en paz. Ese rey puede poner condición de ser sus obreros, quizás. No solamente quitarnos alguna tierra, sino que seamos ahora sus siervos. Y eso en realidad sucedía. Y ya vimos ese caso de Nehemías, ¿verdad? En donde fueron llevados a otro lugar, a otras naciones. Y ahora Nehemías pues es obrero o trabajador del rey, ¿verdad? Pero pienso que aún quizás no le tocó un trabajo muy difícil, quizás, no sé, ¿verdad? Pienso que sería más difícil, ¿verdad? Pues el trabajar las tierras. Sabemos que son trabajos duros, difíciles. Y así pues el rey tenía todo derecho de forzar a aquellos que le pedían paz, ¿sí? Así que podría poner esas condiciones el rey, que fuesen sus obreros, trabajar para él, o aún quizás esclavos. Pero con tal de salvar la vida, pues seguramente aceptarían. Ese rey aún podría poner la condición de que le fueran fieles a él, ¿verdad? Ahora vas a ser parte de mi nación, ¿sí? Vas a pagarme a mí impuestos ahora, ya no a tu rey, le diría al resto del pueblo, ¿verdad? A quien está conquistando. Van a ser fieles a mí, ya no a su rey, ahora a mí. Y escucharán mis leyes, ya no las de ustedes. Escucharán mis leyes, mis órdenes, mis ordenanzas. ¿Sí? Nos damos cuenta pues que ahora está este rey tomando posesión de todo, porque bien está en una posición que lo puede hacer. ¿Sí? Pero muy interesante nuevamente cuando dice ahí, cuando está todavía lejos. Cuando este rey, ¿verdad?, todavía ve aquel gran ejército venir, asegúrate pues de que aún no empiece aún la guerra, ¿sí? Cuando está lejos, todavía haz paces con él. Y me gustaría que meditáramos en otros versículos, aquí en Mateo, en el capítulo 5, por favor, versículo 25. Mateo 5, 25. Quería comparar con esto. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ¿sí? Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seáis echados en la cárcel. Esto que nos está diciendo aquí nuestro Señor también habla no solamente en cuanto a reyes, como estamos viendo allá en Lucas, sino personalmente, ¿verdad? En nuestra situación con todo el mundo. Dios nos dice que debemos, ¿verdad? Aún cuando estamos todavía aquí, cuando hay todavía tiempo, es lo mismo que que dice de los reyes. Cuando veas venir y todavía tengas tiempo, que no ha empezado la batalla en contra de ti. Porque una vez empezando, ¿verdad? Ya estando sobre ti aquel otro rey, ya no les vas a decir, espérate, ya no, me rindo, time out. No, ya empezó la batalla, ¿verdad? Así igual, mientras estamos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros en este mundo, también debemos de ponernos en paz con todos. Y ya no estamos hablando de guerras, ¿verdad? Como los reyes, sino ante Dios. Si hay algún desacuerdo con alguien, algún pleito, ¿verdad? Si hay algo que tenemos que poner en bien con alguien más, tenemos que hacerlo mientras estamos aquí todavía. Mañana, pasado, quizás el Señor nos llame a cuentas, y si nos fuimos de este mundo estando peleados con aquel nuestro hermano o nuestra hermana, ¿qué va a pasar? Pues allá vamos a dar cuentas.
¿verdad? Y acuérdense que dice las Escrituras, el que no ama a su hermano o a su hermana, no tiene a Dios. Y si no tenemos a Dios y así morimos, ¿vamos a estar con Dios? No, ¿verdad? Claro que no. Por eso nuestro Señor Jesús aquí nos está animando a que corrijamos cualquier situación que sea, ¿sí?, antes de morir. Mientras todavía estamos aquí, tenemos tiempo de hacerlo. Esto es muy importante, ¿verdad? No lo olvidemos cuando todavía está lejos. La orden del rey es apremiante, dijo el rey David. ¿Recuerdan cuando el primer rey, el rey Saúl, mandó a que siguieran a David, ¿sí?, para matarlo? Y David supo y huyó. Y el mandamiento, pues, o la ley de aquel rey Saúl, pues era apremiante. Ahí venían atrás de él y él iba huyendo. Y pasó por donde estaba el templo, ¿recuerdan? Y no había ni comido, él iba huyendo. Y venían otros con él, pero habían quedado algo atrás. Y pidió panes ahí a uno de los sumos sacerdotes, ¿verdad? O el sumo sacerdote. Y bueno, es otra historia, pero David le decía eso, la orden del rey era apremiante. O sea, la orden del rey fue directa, ¿verdad? Fuerte. Así que vengo huyendo. Aunque David no fue sincero ahí con lo que le dijo al sumo sacerdote, ¿verdad? Pero sí dijo, pues, que esa fue la orden del rey Saúl. ¿Sí? Daniel también en su narración, ¿verdad?, nos habla cuando el rey mandó calentar aquel horno. ¿Recuerdan? Hace poco hablamos de eso también. Habla que cuando, antes de meter a aquellos hombres, ¿verdad?, que aquel horno estaba verdaderamente caliente, ¿verdad? No recuerdo qué tantas veces más ardiente que antes, porque esa fue la orden del rey, con mucho coraje. Si una orden normal, ¿verdad?, si dice el rey, hagan esto, tenían que hacerlo. Pero si el rey dijera, van a hacer esto, apremiante, ¿verdad?, con más ímpetu, no hay ni quien va a dejar de hacerlo, ¿verdad? Claro que vamos a obedecer aquello, ¿verdad? Así pues, hay muchos otros ejemplos en cuanto a las leyes y en los mandamientos del rey, ¿sí? Pues hermanos, Cristo es Rey de Reyes, ¿sí? No hay duda, y lo sabemos y lo hemos estudiado, ¿verdad? Aún se profetizó que nuestro Señor Jesús vendría a recibir el reino del rey David, precisamente. De David su padre, nos dice allá en Lucas, ¿verdad? Cuando se le vino a dar ese mensaje a María, que tendría aquella criatura, ¿verdad?, que concebiría del Espíritu Santo y le llamaría Emmanuel y recibiría el reino de David su padre, ¿verdad? Pues si recibió el reino es que era el rey, por supuesto. Jesús mismo lo dijo, y aun cuando lo crucificaron, como la gente no le creía, muchos judíos, y burlándose de él, precisamente le pusieron en su madero, en la cruz en donde lo crucificaron, Rey de los Judíos, en 3 diferentes idiomas, pero como burla, ¿sí? Rey de los Judíos, que le decían, sí, si tú eres, ¿verdad?, pues sálvate a ti y a ti mismo, sálvate a ti mismo, ¿sí?, ¿verdad? Sálvanos a nosotros y a ti mismo. Así que, claro que era rey. Y no era solamente por burla que se puso eso ahí, sino que en verdad, ¿verdad?, eso fue utilizado para en verdad hacer saber que estaban matando al rey de los judíos y al rey del mundo entero.
Y este es el reino de nuestro Señor, en donde estamos ahorita presentes. Porque nuestro Señor Jesús sigue reinando. Pero nos dice las Escrituras, nos enseña que el reino de nuestro Señor no es de armas, sino es un reino espiritual, ¿verdad? Ya no comparamos aquel reino de nuestro Señor con el sacar una espada física, sino sacar las Escrituras, que es nuestra espada espiritual, ¿verdad? Y que luchamos también, no sacando la espada y ¿verdad? Lanzando espadazos, sino abriendo las Escrituras y enseñando y predicando. Esa es la gran diferencia de este reino. Un reino que busca la paz, no un reino que busca guerra, sino la paz y la salvación espiritual. Un reino de completo amor de nuestro Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Cristo pues es Rey de Reyes. Todo hombre, toda persona pues también debe preguntar al Omnipotente, que es nuestro Dios, el que tiene todo el poder. ¿Cuáles son sus condiciones? Mientras aún está lejos. ¿Sí? Así que debemos de preguntar ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de preguntar a nuestro Señor si sabemos que Él es el Rey. Y sabemos que nosotros, ¿verdad? Sin Él, sin estar en nuestro Señor, también somos como aquellos que vamos hacia un ejército que tiene mucho más poder que nosotros y que seguramente nos van a vencer y matar. Es la misma condición del hombre ante Dios y aún peor. ¿Qué podemos hacer en contra de Dios? Absolutamente nada. Pero mientras está lejos todavía la situación, aquel juicio o aquel pleito, ¿verdad? Aquella lucha, preguntemos, ¿qué tengo que hacer para estar en paz contigo, mi Rey, mi Dios? ¿Verdad? Esa es la comparación que quería hacer. Ojalá y todo el mundo se preguntara lo mismo, o preguntara lo mismo a Dios. ¿Verdad? Mientras aún está lejos, que quiere decir mientras aún hay tiempo. Porque aún muriendo, hoy, mañana, pasado, ya se acabó la oportunidad. Por eso leíamos el otro versículo también. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras aún estás aquí. De otra manera es demasiado tarde. Señor, ¿qué tengo que hacer para estar en paz contigo? Sí. Dios ya ha contestado esa pregunta verdaderamente. Sí. Dios nos ha dicho muy claramente cuáles son sus condiciones. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está, ¿verdad? Aquel rey con más poder de nosotros, y Él pide que le demos nuestra propiedad y nuestra casa y todas las cosas. Bien, ahí está. Pues el Señor nos pide todo también, ¿verdad? Y no, verdaderamente no nos está quitando. Él no nos dice, ¿verdad?, que nos va a quitar nuestras posesiones, sino que amemos más a Él, como lo hemos hablado muchas veces. Que todo lo que tenemos no se atraviese en el amor a Él, ni aún nuestro trabajo, ni nuestros gustos, o el deporte, o las riquezas, o nada, ¿sí? Sino que le pongamos a Él en primer lugar. Eso es lo que ese rey nos está pidiendo para poder darnos la vida, para no matarnos, ¿sí?
tenemos que saber dar todo a nuestro Señor. De otra manera, no podemos ser sus discípulos, no podemos ser sus servidores, sus hijos. Cristo y los suyos pelean contra el mal, ¿verdad? Sabemos si nuestro Señor, pues, es Rey, y aquellos que vienen a Él también, pues, luchan junto con Él. Y ahorita yo mencionaba eso, ¿verdad? Ya no es una guerra física, sino una guerra espiritual. En contra del mal, en contra del pecado, no en contra de carne y sangre, dice las Escrituras. No tenemos pleito o guerra contra las personas, no, sino contra el pecado, es lo que nos dice, contra el mal. Así que cuando vamos y predicamos a una persona, no estamos luchando contra la persona, estamos luchando contra el mal que hay en ella o en él. Haciéndole saber, mira, date cuenta el pecado que estás haciendo. Dios dice esto, te da una gran oportunidad. Él nos ama, limpia, quita, deshace ese pecado, ese mal que hay en ti a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la guerra que tenemos. Saulo no se daba cuenta de que estaba ante un rey vencedor. Recuerdan que él no creía en nuestro Señor Jesucristo. Aún lo tenían, ¿verdad? Por pecador, al Hijo de Dios, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos a Hechos el capítulo 9 y recordar aquella historia en donde a Saulo se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Saben que esta historia aparece 3 veces en el libro de los Hechos. Uno, aquí en el capítulo 9, en donde verdaderamente sucede, y en otras 2 ocasiones está Pablo platicando lo que le sucedió. Así que son 3 veces en el libro de los Hechos que nos narra esta historia. Perdón. Nos dice pues, Hechos 9 del 1 al 6, dice: Saulo, que es Pablo, por supuesto, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A esto se dedicaba pues Pablo, ¿verdad? Saulo, a andar buscando a aquellos que decían que eran cristianos, precisamente hermanos, pues hermanos nuestros, aquellos que ahora tenían este mismo rey, nuestro Señor Jesús, y estaban luchando de la manera que luchamos hoy en día, contra el mal, no contra las personas. Saulo era judío y no entendía esto. Pensaba que era una mentira y un gran pecado en contra de Dios. Así que él todavía, aunque ya estaba la iglesia, ya estaban los cristianos trabajando y la iglesia iba prosperando, y Saulo buscaba pues golpear, dañar, y aún buscaban algunos, o estaba de acuerdo que le quitaran la vida a algunos cristianos. Sigue diciendo el 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos esta historia y vemos algunos detalles tan importantes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Saulo está luchando contra aquel rey poderoso,
y no se ha dado cuenta. ¿Sí? Pero cuando le dice, ¿por qué me persigues? ¿O por qué luchas contra mí? Dura cosa te es dar coces, puntapiés, contra el aguijón, contra un pico, ¿verdad? Que da la ilustración, hemos mencionado otras veces, da la ilustración, no quiere decir que se está dañando él mismo. Nada puede hacer en contra de Jesús, sino que se está dañando a él. ¿Sí? Porque si está luchando en contra de Dios, él es el que se está haciendo daño, no a Dios. ¿Quién puede dañar al Señor? ¿Verdad? De ninguna manera. Al darse cuenta de esto, Saulo, ¿qué dijo? ¿No es cierto que pidió las paces? Podemos pensar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pides de mí para estar en paz? ¿Para que me perdones? Él se dio cuenta, ¿verdad? ¿Qué sucedería? ¿Qué vería Saulo? Porque el Señor le mostró cosas. Y le mostrará más, dice las Escrituras. Le mostró y le mostraría más. Bueno, pues se le dijo la condición. Se le dijo verdaderamente lo que ese rey quería que él diera o que hiciera. Ve a ese lugar, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Verdad? ¿Y qué terminó haciendo? Sabemos la historia. No la vamos a leer toda, ¿verdad? Por cuestión del tiempo ahorita, pero sabemos lo que sucedió. Cuando estuvo en ese lugar ciego, porque en esa visión él perdió la vista, pero ahí se le fue y se le predicó. ¿Sí? Se le dijo lo que tenía que hacer. Aunque no lo narra específicamente todo, sabemos, ¿verdad? Porque eso es la palabra de Dios. Porque hay otros ejemplos en donde sí nos da los detalles, ¿verdad? Y sabemos los pasos para la salvación que vemos en las Escrituras, ¿verdad? Así que Pablo oyó, él creyó. Vemos que está arrepentido, ¿verdad? Él tuvo que haber confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues se le dijo, ¿qué esperas? Levántate y lava tus pecados. Levántate y bautízate, se le dijo a Pablo después de que se le entregó aquella condición de paz. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo Saulo? Se levantó y se bautizó, ¿verdad? Se puso en paz con el rey. Gracias a Dios, todavía son las mismas condiciones. Este rey es un rey justo, nuestro Dios, que no pide según lo que tiene cada quien, ¿verdad? O riquezas, sino que pide la obediencia igual de cada quien, ¿verdad? Y todos lo podemos hacer. Está al alcance de cada uno de nosotros. Y si no nos queremos poner en paz con ese rey, es porque no queremos, ¿verdad? Gracias a Dios que muchos hemos venido al Señor y hemos tomado sus pasos y hemos ahora sido pues agregados a ese reino, dice las Escrituras también, porque Cristo es Rey. Trasladados de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de Dios. Gracias al Señor por esto. Sí. Acercándonos al final, hermanos, en esta ocasión. Un rey quiere toda su atención. Quiere toda atención a sus palabras y mandamientos. Tenerle temor, pero también confianza. Y aún dar la vida en la guerra, si es necesario, ¿verdad? Que se presente como soldados de él.
¿verdad? Un rey quiere que sus soldados, sus hombres, pues estén dispuestos a dar su vida, ¿verdad? Por su rey, por su nación. Es algo muy similar en cuanto a nuestro rey. Él quiere también que sigamos sus mandamientos, que le tengamos temor, respeto, pero amor también. ¿Sí? Que estemos dispuestos a dar nuestra vida por Él. El Rey verdadero demanda que guardemos sus mandamientos. Vamos a leer estos dos versículos, hermanos y amigos, para meditar en estas palabras de nuestro Señor, en estas enseñanzas. En 1 Timoteo, por favor, capítulo 6. Veamos el versículo del 13 al 16. 1 Timoteo 6, 13 al 16, nos dice así. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sí. Entonces este es el mandamiento, lo que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Dios a través de Pablo diciéndonos que nos anima, ¿verdad? A que guardemos los mandamientos del Señor completamente, celosamente, hermanos, sin mácula ni reprensión. Que nadie pueda reprendernos de que en algo hemos fallado al Señor, que alguno de sus mandamientos lo hemos olvidado, lo hemos dejado. ¿Sí? Nuestro Señor quiere pues completa fidelidad a Él. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos, cada uno de nosotros, a cumplir con los mandamientos de Dios de esta manera? Porque esto es de Dios. No hay duda, lo acabamos de leer. Nuestro Señor quiere que así le sirvamos con toda fidelidad. ¿Sí? Fíjense que dice ahí el 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Por qué inaccesible? Inaccesible es que no hay acceso a esa luz, ¿verdad? Pues está diciendo, por supuesto, fuera de Él. Viniendo al Señor, ya lo dije ahorita, ¿verdad? Nos dice que somos trasladados de las tinieblas a su reino de luz. ¿Verdad? Si guardamos sus mandamientos verdaderamente, entonces sí es accesible a aquella luz de nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso. Qué gran amor que nos tiene nuestro Señor, ¿verdad? El siguiente versículo era Apocalipsis 17, por favor. 14. Apocalipsis 17, 14. Nos dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, nos está diciendo, ¿verdad? Esto allá en Apocalipsis, aquello que sabemos que en Apocalipsis algunas cosas ya han pasado, otras están pasando y otras pasarán, ¿verdad? Y nos habla aquí de una guerra, de un pleito, ¿verdad? En contra del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, como leíamos hace unos momentos también. Pero dice también, y los que están con Él son llamados,
como así el Señor nos llama a cada uno, ¿verdad? Los que están junto al Señor es porque han sido llamados, ¿verdad? Que dice las Escrituras también, muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? O sea, son llamados muchos, pero no todos van con el Señor. Pues aquí está hablando de los que sí están con el Señor. Han sido llamados y han sido elegidos o escogidos, ¿verdad? Y fieles, pues precisamente por eso, ¿verdad? Porque fueron llamados y fueron elegidos porque fueron fieles a Dios. Dios quiere que todos estén con Él, que todos seamos fieles, ¿verdad? Todos ser elegidos, llamados, elegidos y fieles, pues así, hermanos, debemos de permanecer, ¿verdad? En ese camino. No dejemos de luchar y amigos, les invitamos a que usted también, ¿verdad? Sea parte de esos elegidos para nuestro Señor. Dios pone condiciones y manda que hagamos su voluntad. Vamos a leer este otro versículo, por favor, en Mateo, en capítulo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20. Recordemos este mandamiento, ¿verdad?, que le da nuestro Señor a sus discípulos y cada uno de nosotros debemos de seguir cumpliendo con esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacemos esos discípulos? Pues dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente nos dice el Señor, ¿verdad?, que quiere que hagamos todos sus mandamientos, como leíamos hace un momento, ¿verdad? Guardar sus mandamientos sin mácula, ¿verdad?, ni reprensión. Todo claramente y fielmente a nuestro Señor, como lo estamos leyendo también allá en Apocalipsis, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a decir, hacemos discípulos, les enseñamos que es necesario bautizarse y guardar todos los mandamientos, ¿sí? Porque de otra manera seríamos llamados, pero no escogidos o no elegidos. No. Tenemos que perseverar, ¿verdad?, hasta el final. Y por último, hermanos, en la última cita, pues Dios pone condiciones y observa nuestras obras. Nuestro Dios sabe, así como el rey sabe todo lo que está sucediendo en su reino, y él está observando a sus soldados cuando están en batalla, estando atrás de ellos, conociendo las cosas, ¿verdad?, y estando en la máxima autoridad. Así nuestro Dios, nuestro Señor, conoce cada una de nuestras obras. Yo ponía aquí solamente Apocalipsis 2 y 3 porque, bueno, recordamos que en estos versículos en Apocalipsis está hablando del mensaje que da a las iglesias, aquellas 7 iglesias en Asia, ¿verdad? Y cada mensaje, aunque no son las primeras palabras, pero sí se menciona en la primera porción del mensaje a cada iglesia. Como en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, le dice a cada una de esas iglesias. Yo conozco lo que haces, ¿sí? Yo conozco el trabajo que estás haciendo, o el pecado y las cosas buenas que haces, ¿sí? Y sabemos que a cada iglesia le está diciendo detalles, estás haciendo esto bien o estás haciendo esto mal también, ¿verdad? Así que el 2:4 dice, has dejado tu primer amor, le dice a esa iglesia, ¿sí? Nada más quería ir rápidamente para que viéramos, ¿verdad? Recordáramos qué tanto el Señor sabe todas las cosas. Apocalipsis 2:9. A la iglesia de Esmirna dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Igual, esa iglesia es diferente porque no tuvo ningún mal. Todo lo que se lo dice son buenas obras.
así quiere el Señor que su iglesia sea. Todo fiel ante nuestro Señor. El versículo 13 nuevamente le dice ahora a la siguiente iglesia, yo conozco tus obras. Y el 14 les está diciendo que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y así a cada iglesia le dice igual, yo conozco tus obras. Hasta el capítulo 3 también, 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa iglesia infiel, ¿verdad?, a nuestro Dios. Así que nuestro Dios ve todo. No hay que escondemos. Nos podremos engañar nosotros mismos, ¿verdad? Nos podremos esconder, ¿verdad? O tratar de aparentar algo. Tratar de aparentar ser alguien. O de cierta manera. Pero Dios conoce nuestros corazones verdaderamente, ¿verdad? Y a Él debemos de agradar. De verdad cambiemos nuestra vida, ¿verdad?, para agradar a Dios. Y amigos, si aún no ha venido alguien entre nosotros al Señor, le invitamos a que tome parte de esta gran bendición, porque el tiempo se acaba. Aún estamos frente a aquel enemigo de lejos. Todavía hay tiempo. Le invitamos que, al haber escuchado la palabra de Dios, si usted cree que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y se ha arrepentido de sus pecados que usted ha hecho, pues es necesario que confiese el nombre de nuestro Señor Jesús y venga a las aguas del bautismo para que sus pecados sean borrados, limpios como blanca lana quedará usted, nuestra alma, al ser bautizados. Le invitamos así, pues, a que pase al frente si usted desea tomar aquel paso mientras cantamos a nuestro Señor un himno de invitación, el número 94, que nos dirigirá.